Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta a la 94.5 con más Artes y Oficios acá en Radio USACH. Escuchábamos La Tirana de Mon Laferte junto a Nati Peluso. Mon Laferte que está nominada a varios Grammy, así que ojito ahí con lo que se viene también con estos premios. Más adelante vamos a estar también haciendo un seguimiento acá desde Artes y Oficios. Y tal como les comentaba al inicio del programa, el próximo miércoles 1 de octubre en la sala SCD de Bella Vista, el cantautor nacional Benjamin Walker está presentando el show Libre, los demos de Abbey Road, un concierto en formato íntimo donde se podrán escuchar parte de las canciones que grabó en este histórico estudio ubicado en Londres, Inglaterra. ¿Cómo fue que logró grabar en este histórico lugar al que también han llegado otros músicos nacionales como Los Tres? Descubrimos más de esta historia y también de otros conciertos que va a tener en nuestro país junto a Benja Walker, quien ya nos acompaña acá en la señal de la 94.5 y también ahí desde el 50.2 de la televisión digital abierta. ¿Cómo estáis, Benja? Bien, ¿y tú, Paulita? ¿Qué tal? Todo bien, qué bacán tenerte de manera telemática el día de hoy acá en la 94.5. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal estas semanas que has estado acá en Chile? Bien, porque no pasaba un 18 en Chile hace 5 años y creo que me faltaba esa cuota de chilenidad en casa, ¿no? La semana en que los chilenos somos felices y cariñosos. Me encanta. Qué bueno que el país te recibió nuevamente con los brazos abiertos, por supuesto. Y Benja, quería entrar rápidamente en esta conversación, porque bueno, anunciaste este show hace algunas semanas atrás, que es parte también de todo como de esta gira que estás realizando a propósito del disco Libre que lanzaste el año 2024. Y en primera instancia quería hacer como un pequeño repaso de estas últimas cosas que te han pasado también, porque hay harta cosa pasando, hay harto single también, harta colaboración que se viene y que han salido. Y quería partir en primera instancia preguntándote cómo has sentido un poco la recepción del disco Libre desde el 2024 a la fecha. Han pasado varios meses también. ¿Cómo sientes que sigue viviendo un poco esa obra luego de haberla publicado? Me gusta ver que es una relación con el disco que va creciendo. Me gusta ir constatando lo que va pasando con ese disco en vivo. He tenido la oportunidad de tener varios conciertos, tanto en México como en Chile, como en otros países, ¿no? Estuve en Argentina, estuve con el disco también en Colombia, en Uruguay. El año pasado tuve la fortuna de estar en España. Pasé por Londres a propósito del demo del que vamos a conversar. Pero ver en primera persona de que la forma en que calan nuevas canciones es tan explícito, de que la gente cante el disco por completo, es algo que me emociona mucho. Otro de los factores que me ha dejado muy contento es de que en el feedback con la gente, ¿no? En esas conversaciones que ocurren, sobre todo después de los conciertos, la gente entiende el disco como un cuerpo de canciones, como me cuentan que escuchan el disco completo, no es solo un single u otro, o que se quedaron con tal canción. Yo concebí este disco como un relato muy global, ¿no? Como muy de un disco de principio a fin, y siento que esa fue efectivamente la forma en que ha ido calando con la audiencia. En los primeros conciertos fue muy emocionante ver que cantaran incluso las canciones como de más bajo perfil, si se puede decir, dentro del disco. Y es algo que sigue evolucionando. Ahora me toca estar de vuelta en Chile para ir afiatando esa relación con el disco nuevo, para volver a México a una gira de 10 fechas, un poco ya como en el desenlace, porque estoy pensando en un disco nuevo, pero bueno, se va cerrando este proceso que me tiene muy emocionado, la verdad. Qué bacán. Oye, a propósito de lo que estabas conversando recién, de este feedback más instantáneo que has tenido con la gente, que también ha respetado un poco como este formato canción finalmente que se presenta en el disco Libre. Hace algunas semanas atrás estuvo acá Simón Campuzano, vocalista de Niños del Cerro, quien también está pronto ahí a lanzar un disco con la banda, y hablamos un poquito acerca de la defensa de la canción, sobre todo como en los tiempos actuales, en que hay muchos singles, la época del streaming, toco, que también es algo que hemos hablado mucho en otras instancias, como ahí también un poco defiendes tú este estandarte de seguir creando canciones, porque de hecho me comentabas que estabas ahí en una sesión de composición junto a Nando García también, a propósito de otras cosas que se vienen. ¿Cómo se sigue defendiendo un poco la canción en los tiempos de hoy? Bueno, el formato canción siempre está en una trinchera que a veces tiene conexión con el mainstream. Yo creo que la industria musical siempre se ha caracterizado por ser muy cíclica, y con eso me refiero a que de vez en cuando el formato canción
alcanza esa órbita de masividad, ¿no? En el caso de Chile, diría que fue muy explícito cerca del año 2010, cuando los cantautores como, bueno, Camila Moreno en su formato más acústico, o el Manu García, o el Nano Stern o Chinoy, eran como de los grandes nombres que sonaban, que hoy día se desplazaron obviamente hacia una cosa más urbana, tenían ese contacto con la televisión abierta, que hoy día para la cantautoría se ve como algo muy lejano, pero definitivamente a lo largo de la historia el formato canción, en estos términos, en la cantautoría, siempre está en una posición de defensa, siempre una trinchera como de supervivencia un poco. En mi caso tengo un apego muy pasional con el formato. Yo siempre he dicho que estoy en el negocio de hacer canciones que envejezcan bien, ¿no? Uh-huh. Imagino mi carrera, en el mejor de los casos, muy a largo plazo. Me gustaría estar como ahora estuvieron, no sé, Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil cantando a sus 70 y tantos años, incluso 80, en Río de Janeiro. Y yo me siento parte de esa escuela, ¿no? De las canciones que procuran envejecer bien y que en el mejor de los casos hablan de las épocas en que fueron escritas. Uh-huh. Pero siempre está en este estado como de supervivencia, y hoy en día, como tú dices, tiene desafíos particularmente grandes, porque estamos en una época del attention span, como se dice, sí, muy corto, ¿no? De entregar dulcecitos muy rápidos y muy efectivistas, pero que siento yo que no necesariamente envejecen bien, o no son canciones a las que uno vuelve de manera tan seguida como lo son los singles que uno escucha en la radio hoy en día. Uh-huh. Entonces está ese desafío, ¿no? De cómo aguantar un formato largo, un formato que requiere quizás de paciencia, pero del que yo siempre confío de que envejece bien, ¿no? De que encuentra su audiencia, que a pesar de ser de nicho, se sostiene en el tiempo y genera relaciones de largo plazo. Uh-huh. Y a propósito de esto, siento que otra trinchera también tiene que ver con la posibilidad de mostrar demos, que también es un ejercicio muy particular, como que se da también para los fans acérrimos. Siento como una persona que le gusta demasiado también conocer un poco como este proceso de cómo evoluciona una canción. Está la posibilidad de conocer estos demos, y está la posibilidad también de poder escuchar estos demos la próxima semana al SCD Bellavista, que tuviste la oportunidad de grabar en Abbey Road. Tú subiste ahí a tus redes sociales también un poco como ese trayecto y esta historia, pero igual quería que nos contaras un poco de cómo surge todo, cómo sucede esta magia también un poco. Bueno, fue magia, porque para mí fue una total sorpresa, imprevista. Como tú decías, lo conté en un reel, me tomé el tiempo de hacer un storytelling, como dicen los lolos, de cómo pasó esto. Es primera vez que yo muestro demos, es un ejercicio que no había hecho antes, y que yo estoy muy de acuerdo contigo, en que quizás es un ejercicio que va más en dirección hacia la audiencia más cercana, ¿no? La que está bien atenta a tu carrera, a tus canciones. Por lo mismo me di el lujo de no subirla a plataformas de streaming. Este formato de demos, este EP, que va a tener su formato físico, solo se va a poder acceder de forma física, a la antigua, comprando el disco en los conciertos. Era un dulcecito como parte del proceso de promoción de Libre que tenía guardado y que estaba esperando el momento para mostrar, y que voy a mostrar no solo en la SC de Bellavista, sino que este jueves en el Magnolia en Chillán, uh-huh, el viernes en Bar Callejón en Concepción, y un día después de Santiago, el 2 de octubre, voy a estar también en Viña del Mar, en el Pasaje, vendiendo este EP de manera física, en la forma en que la gente puede acceder a él. Y que ocurrió en mi gira en Europa el año pasado. Yo tenía un show en Londres, estaba yendo a Londres a tocar, que es una plaza que siempre me ha interesado mucho, uh-huh, a pesar de no tener un público latino tan voluminoso como en otros mercados, ¿no? Pero el público existe. Me ha tocado experimentar pleno, que vive allá por lo demás. Estaba de gira, yo tenía este concierto un 1 de junio, y esto se da a través del productor chileno e ingeniero Cuco Errázuriz. Cuco Errázuriz, bueno, vivió muchos años en Chile y optó por ir a estudiar producción musical, a perfeccionar su oficio, ¿no? Como productor en el Abbey Road Institute. Este mismo estudio que conocemos, tan famoso, tiene también una academia de música, donde productores de todo el mundo postulan, quedan seleccionados, un grupo acotado de gente, para perfeccionarse durante un par de años en el oficio de la producción y la ingeniería en particular. Cuco estaba cerrando su ciclo y me pega un llamado, me dice:
oye Benja, estoy en Abbey Road, no sé si queréis venir al estudio. Y le dije, "Weón, por supuesto, es como, Obvio ¿sabes? que sí. Abbey Road es la meca, literal, es como el imaginario con el que muchos de nosotros alimentó la fantasía de ser músicos, de entrar al estudio, de grabar, hogar de muchos discos de los Beatles, de Pink Floyd, de Radiohead, de Smile, que también grabaron ahí. Ujú. Y obviamente mi respuesta fue un inmediato sí, pero lo que yo no sabía es de qué se iba a tratar esto, porque yo pensé que me estaba invitando a conocer el estudio, yo pensé que iba a estar ahí 10 minutos, hacer un paso rápido por la sala, sacarme un par de fotos, pero la noche anterior a ir al estudio, este era un viernes en la mañana en que quedamos que iba a ir, me vuelve a llamar y me dice, oye Benja, porfa llega temprano, porque los ingenieros llegan a las 9 y así podemos aprovechar el tiempo en el estudio. Ujú. Y yo le pregunto, ok, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tienen que ver los ingenieros con la visita? ¿Cachai? Y es como, puta, ¿por qué vamos a grabar, pues, weón? Y, weón, o sea, Paula, no sé cómo graficarte mi reacción, porque te juro que me volví loco. Estaba sentado, me tuve que parar y decirle como, ¿de qué me estáis hablando? Grabar. Me dice, no, weón, pedí una sala todo el día para nosotros, vamos a grabar. Yo le dije, ¿y qué querés grabar? Como, ¿qué necesitáis? Y yo como, no, nada, lo que tú queráis, pues, así, aprovecha el tiempo. Lo único que tenía en esa fecha eran las canciones que acababa de componer para el disco Libre, que yo pretendía, y lo hice, grabar en México a la vuelta de esa gira, ¿no? Teníamos el estudio arrendado con Francisco Victoria, que fue el productor de Libre. Ujú. Y lo que sí sabía, porque estaba la posibilidad de entrar al estudio para hacer reversiones acústicas de canciones mías que ya estaban publicadas, ¿no? Esa era una alternativa muy lógica. Y sentía que no le hacía justicia a la experiencia de entrar a Abbey Road por primera vez a grabar canciones que ya había grabado en un estudio. Mm. Entonces le dije, mira, acabo de terminar de componer estas canciones, están frescas, sigo revisando las letras, de hecho. Me dijo, bueno, me parece perfecto. Llegué temprano como él me pidió, al día siguiente. Y las primeras versiones del disco Libre, que fueron 4 canciones, fueron grabadas en Abbey Road. Entonces me quedé con los demos del disco grabados en Abbey Road, al menos de esas canciones. Y, o sea, guardar este secreto hasta esta fecha fue muy difícil. No soltar esta pepita era algo complicado, así que por fin solté esta tensión interna que tenía de liberar estas canciones, que tienen un formato especial porque Ujú. se graba acústica entre un cello, un piano y una guitarra. Para los fans más duros va a ser entretenido porque las letras tampoco eran definitivas. Ujú. En el caso de Respirar, que es una de las canciones que grabé, cambian algunas de las palabras del coro, más de alguno le da risa, ¿no? Como el cambio. Tuve tiempo de cantar esas letras y grabar sus versiones definitivas a la vuelta de la gira en México, pero esos primeros demos también tienen esa cosa maleable y cambiante de ser las primeras versiones de las canciones. Ujú. Qué bacán. Es que estaba pensando también como en una crónica que se subió hace poco a La Tercera, escrita por Claudio Vergara, donde se relataba un poco del paso de los 3, también en los estudios Abbey Road. Y, por ejemplo, ellos hablaban mucho de que el sonido cambia también por el tipo de equipamiento que tiene. No sé si a ti te pasó lo mismo, como en esta experiencia de estar en Abbey Road versus otros estudios en Chile, versus después la residencia que hiciste en México. Como qué tanto también cambian las canciones dependiendo de la capacidad técnica que tienes disponible para poder ejecutarlas. Por supuesto, en el caso de Abbey Road, los 3 entiendo que grabaron en la famosa Sala 1, que es un salón gigante, Uh-huh. donde los músicos tienen la oportunidad, por la capacidad técnica, de grabar todos al mismo tiempo, en un lugar muy espacioso, y eso tiene una afección directa en el sonido por el tipo de reverb, o sea, el cómo rebota el sonido en el lugar, lo que uno escucha, más allá incluso de la cadena electroacústica que se llama, de los aparatos, los bichos que hay ahí, desde el micrófono, los preamplificadores, la mesa a través de la que pasa, por supuesto que influye en el sonido, pero creo que en el caso de los estudios, lo que es más característico en el sonido que se imprime es el cómo rebota el sonido en el lugar físico en el que están, en la construcción, en la arquitectura del lugar. En el caso de los 3 fue muy emblemático porque ellos grabaron en el mismo lugar donde los Beatles grabaron Let It Be, que fue su último disco de estudio, y que es este salón grande que tiene una reverb muy particular y muy famosa por cómo es. A mí me tocó grabar en una sala que se llama The Custom 75. Abbey Road tiene varios estudios, es una infraestructura donde se puede grabar en muchos lugares al mismo tiempo. Esta es una de esas salas, y en mi caso
más que la reverb del lugar, porque era un salón bastante chiquitito, pero muy bien acustizado. Tuvimos la oportunidad de entrar a la bodega de Abbey Road y elegir los micrófonos que quisiéramos. En mi caso grabé mi voz con un Neumann U67 o Telefunken, creo que era cómo se llamaba la marca en la antigüedad. Ujú. Que me habían contado ahí mismo que una semana antes estaba Lady Gaga grabando sus voces Wow. con el mismo micrófono con el que yo estaba haciendo las maquetas del disco. Y de hecho me contaban que Lady Gaga, una vez que grabó lo que ella está grabando ahí, no sé qué habrá sido, pero le dijo al estudio, oye, ya, me lo quiero llevar, este micrófono me encanta, es mío. Y Abbey Road le dice a ella como, disculpa, Chica. pero el micrófono no se mueve de aquí, ¿cachai? Es parte de la identidad del estudio. Y es muy emocionante sentir que estáis hablándole al hierro, en el que probablemente John Lennon o Paul McCartney en los 60 tuvieron sus últimas canciones, y que no es una exageración, era el mismo pedazo de fierro con el que ellos estuvieron grabando ese último disco, y lo tenía machucado, viejo al frente mío, pero con una calidad impresionante, que está impresa en esta anécdota llamada Los Demos de Abbey Road. Oye, ¿y qué te pasó como con el aura del estudio? Porque también, como dentro de los relatos de algunos chilenos, por ejemplo, que han ido al estudio Abbey Road, hablan mucho de que al momento que entran hay toda una aura que cambia y hay toda una sensación también que se modifica, como que los afecta también en términos creativos. No sé si a ti también te pasó eso, como sentir que estaba ahí efectivamente en un lugar histórico. ¿Se respira Sí. otro aire en Abbey Road? Es inevitable, si uno es un apasionado por la cultura pop, yo creo que es lo más cercano, aunque uno no profese ninguna religión, como es mi caso, como sentir una experiencia medio religiosa, ¿no? Como, me imagino que hay una analogía entre los musulmanes ir a la Meca o los católicos ir al Vaticano, ¿no? Como entrar a esta estructura que es parte de un relato al que te cuentan desde muy chico, y es como que te hablen no sé, un personaje como mítico y que llega el día en que lo conoces en carne y hueso, ¿no? El cuerpo reacciona de una forma. En mi caso, amo la cultura pop, amo a los Beatles, y el imaginario de Abbey Road era parte, como te decía al principio, ¿no? Como esta fantasía con la que yo alimentaba a mí mismo las ganas de ser músico. El cuerpo temblando desde que entré al principio. Uno entra en el lobby de Abbey Road, hay una imagen en blanco y negro de los hermanos Gall. Al lado, me acuerdo perfecto que había una foto de David Bowie, y siguiendo estaban los Rolling, por supuesto que están los Beatles, ¿no? Y yo creo que la banda más característica asociada al estudio, ahí como pueden ver en pantalla. Ahí me estaba haciendo el cool en la foto, pero en verdad estaba como cabro chico. Selfie time. Y dice. sí, selfie time, pero 20 selfie times durante toda la jornada. En mi caso hubo otro factor muy lindo, de que no solo estaba Cuco en esta ecuación, a mí me metieron al estudio con la excusa un poco de integrarme a las actividades que hace el Abbey Road Institute, donde invitan artistas para que los productores que estudian en la academia pongan a prueba sus conocimientos técnicos. A mí me usaron un poco como de conejillo de India, y yo obviamente úsenme como quieran, no tengo ningún problema. Y en este caso tuvo una incidencia directa en cómo suenan los demos, porque los compañeros de Cuco, una era Carmen, que es una irlandesa, el otro era Iago Fernández, que es gallego de España, y que ambos, además de ser ingenieros y productores, tocaban sus propios instrumentos. Carmen tocaba cello, Iago era pianista increíble, y fue muy emocionante porque grabé una primera versión de estas canciones. Cuando vuelvo a la cabina donde estaban todos los ingenieros, los chicos estaban muy emocionados, estaban muy entusiasmados por las canciones que escucharon, y me preguntaron si es que podían tocar ellos también en las canciones, porque estaban muy conectados con lo que estaba pasando. Y obviamente me dejé llevar por su ánimo. Upa chalupa. Chao. Y hubo un feedback como colectivo de todo lo que nos estaba pasando a todos al final. Eso deviene en que los demos tienen cello, piano y guitarra, que es algo que estaba lejos de imaginarme, además de no haberme imaginado que iba a grabar estos demos en Abbey Road. Entonces las canciones terminaron siendo una versión bastante especial, cana y auténtica de este primer acercamiento a cómo podían sonar, que era el cello, el piano y la guitarra. Uh-huh. Oye, Benja, y estabas comentando que estas versiones de estos demos finalmente no van a estar disponibles en plataformas digitales, pero sí van a estar en un formato físico, ¿no? Que vas a estar vendiendo ahí en los shows que tienes en nuestro país.
exactamente. Yo también lo vi, como tú decías, ahí como un ejercicio muy pensado para el fan más duro. Ujú. También, a propósito de los desafíos de hacer cantautoría en tiempos de tanta información, me he hecho la pregunta de hasta qué punto el ejercicio más artesanal, personal y de menor escala puede contribuir a crear otra mística entre en la relación entre el artista y su audiencia, ¿no? Como yo no pensaba tener un material extra del disco, pero terminó resultando de sorpresa, como te lo conté. Pensaba que era una oportunidad también de experimentar nuevos formatos, y salió esta idea de entregar estos demos a quienes realmente quisieran acceder a ellos, y me parecía que la forma más lógica para hacerlo era crear este formato físico y como a la antigua, ir a la tocata y comprar el formato físico de la salida del show, ¿no? Una suerte como de experimentación también, de hacer algo distinto, de no repetirse a uno mismo en la cadena, de pedir un pre-save a la gente y anunciar, Sí. oye, el día que va a salir tal canción, ahora lo encuentran en todas las plataformas de streaming, y es como, quería escuchar, anda al show y cómprate el EP, ¿cachai? Obviamente, bueno, va a haber más de alguno que no vive ni en Chillán, ni en Conce, ni en Santiago, ni en Viña, que seguro va a querer el EP. Voy a buscar formatos de distribución, pero para mí es una forma de ir reencantándome y de ir encontrando quizás puentes distintos, como también lo he hecho con Substack, que es una plataforma, una red social, digamos, un poquito más personalizada, en la que estoy empezando a integrarme más, que un formato blog, básicamente. A mí me gusta mucho escribir, me gusta redactar, y creo que me siento más cómodo contando mis anécdotas y mi forma de entender las cosas, que permite la redacción escrita, ¿no? En Substack me he tomado el tiempo como de, por ejemplo, anuncié esta historia antes de en redes sociales, lo hice en Substack. Me encanta. He visto que el público se ha ido suscribiendo a mi canal y que tiene la particularidad, para los que están escuchando, de que cuando yo subo un blog, una nota, una anécdota o algo que quisiera contar, que en este formato más extenso, que no es solo un post, sino que es un texto más largo, te llega una notificación a tu correo, a tu bandeja de entrada. Es como un newsletter un poquito más completo, y estoy también experimentando de qué pasa si establezco mi relación con la audiencia, con los que conectan con mi música, sin depender del pequeño porcentaje algorítmico que le muestra a tu audiencia lo que tú haces, porque no por seguir a alguien tú vas a ver lo que publiquen. Instagram o las redes sociales, TikTok, muestran aleatoriamente un porcentaje muy pequeño de la gente que te sigue, y uno pierde conexión. Uno siempre escucha como, pucha, pasaste por mi ciudad y no tenía idea, y estoy viendo hasta qué punto a través de los correos electrónicos y este formato más personalizado logro mejorar esa relación más directa con mi audiencia. Me encanta. Oye, Benja, ¿y este EP de demos viene en qué formato? ¿Como en formato CD o como vinilo de 7 pulgadas? ¿Cómo lo pensaste? Quería hacerlo en vinilo de 7 pulgadas y no encontré fabricación, al menos no con el tiempo con el que contaba. Entonces va a ser formato CD. Ya. Irónicamente, Libre solo está en formato vinilo, y me habían pedido muchas veces formato CD. Yo pensé que venía de vuelta, o sea, venía saliendo el formato CD, pero parece que la gente está volviendo a comprarlo. En este caso el EP va a ser como el hermano chico del vinilo, de los demos, y va a venir en formato disco, en un formato simple de Digipack, un arte que hice yo mismo también. Volví al Photoshop como al principio de mi carrera, y ha sido bacán, porque también, como estaba experimentando, el ejercicio se trató de yo reencantarme y sentir como esta cosa más personalizada, más hecho en casa, que la gente se va a encontrar en estos shows próximos. Qué bacán. Volvió el indie, volvió el do it yourself, acá de mano de Benja Walker. Qué guay. Oye, Benja, ya nos van quedando pocos minutos. Quería preguntarte también, bueno, por estas canciones nuevas que nos estaba, bueno, a mí me contabas ahí un poco en off que estabas en esta sesión de composición con Nandito García. ¿Qué se viene para el futuro de Benja Walker, además de estos shows de los cuales estábamos hablando? Estoy en formato de exploración. Creo que tengo algunas directrices de lo que va mi trabajo nuevo. Hay ciertas premisas que creo que no hay problema en compartir. Es un día con un poco más de energía hacia arriba. Creo que Libre fue una introspección y un viaje hacia adentro muy fuerte, que fue muy valioso, porque realmente siento que salí
muy distinto de cómo entré al proceso del disco. Logré digerir muchos arcos narrativos de mi propia vida que se decantaron en estas canciones, pero me pasa que en esta etapa, habiendo salido de eso, que tuvo mucha oscuridad también, como que ya no me quiero conocer más a mí mismo, no quiero ir más adentro, ¿cachai? Es un disco, creo que viene con más amor. Suena, bueno, ridículo porque la cantautoría es muy de amor siempre, pero creo que siempre hablo desde un lugar como de melancolía, de desasosiego, y tengo el desafío de mostrarme a mí mismo de que puedo hablar hacia y desde el amor, desde un lugar de mayor estabilidad emocional incluso. Y creo que me quiero demostrar a mí mismo como que puedo encontrar un lenguaje desde ese lugar. Mucho desde la música, desde el vibe, de cómo te hace sentir la música en el cuerpo, más allá del texto y el relato lírico. Pero lo estoy buscando, ha aparecido mucho pop 2000ero, creo, mucho, estoy escuchando mucho Cerati en los 90, Cerati solista, mucho Bocanada, una banda inglesa que se llama Flight, que he estado escuchando mucho también, Big Thief, creo que también, que genera un puente entre Libre y lo que estoy haciendo ahora, pero etapa exploratoria también. El próximo año definitivamente se van a ir encontrando con lo que salga de este proceso. Se vienen entonces ahí nuevas novedades junto a Benjamín Walker, que se va a estar presentando la próxima semana acá en Santiago, y por supuesto esta semana también en distintas regiones. Se me olvidaron las fechas, pero las pueden revisar todas ahí a través de las redes sociales de Benjamín Walker en @BenjaWalker. Benjita, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paula, y cariños a todos en la Radio Usach. Un abrazo de vuelta ahí a nuestro querido Benja Walker, a quien vamos a despedir escuchando Todo lo que puedo darte, que es parte de estas canciones del disco Libre, que fueron grabadas en formato demo ahí en Abbey Road. Todo lo que puedo darte de Benjamín Walker lo escuchamos en la 94.5.